Un saludo especial a nuestros estudiantes de séptimo grado, por supuesto también a sus maestros y a las personas que deciden acompañarnos en este recorrido que dedicamos a las ciencias naturales. Hoy tendremos un encuentro peculiar, pues estaremos consolidando los conocimientos que ya hemos aprendido en las unidades 1, 2 y 3 en este curso escolar. Y es ese precisamente el tema de nuestro encuentro de hoy. Consolidación de las unidades 1, 2 y 3. Comenzamos recordando conceptos importantes que son necesarios para entender esa relación que se establece entre los elementos que encontramos en la naturaleza y los procesos y fenómenos que suceden en ella. Comencemos definiendo ciencia y ciencias naturales, elementos interesantes que dimos en la unidad de estudio número 1. Recordemos entonces que ciencia es sistema de conocimientos, pero son el sistema de conocimientos explicados desde la ciencia y para la ciencia, y con su repercusión en la sociedad. Lo más importante es que se utilice la ciencia en función de ella, que ese sistema de conocimientos sea aplicado a la sociedad en su beneficio y no en prejuicio. Recordemos entonces que las ciencias naturales, la que nos ocupa en el día de hoy, no estudia más que los sistemas y cambios que se dan en la naturaleza y pueden ser referidos a los procesos físicos, químicos, biológicos y geográficos. Y es la relación además que se establece entre todos estos procesos y que constituye un sistema. Y un sistema quiere decir que hay una relación estrecha entre cada uno de estos procesos físicos, químicos, biológicos y geográficos que suceden en la naturaleza. En la unidad número 1 también trabajamos por primera vez en el laboratorio escolar de la secundaria básica. Y en nuestro primer encuentro hablábamos de esos métodos y formas que utilizamos para trabajar en las ciencias naturales en el contexto escolar. Es importante ratificar esto porque para el trabajo de la ciencia se utilizan, por supuesto, otros métodos y formas, se profundiza un poco más, pero en el contexto escolar utilizamos básicamente estos métodos y formas de trabajo. Recordemos algunos de ellos. Métodos y formas de trabajo utilizados por las ciencias naturales en el contexto escolar. La observación, la experimentación y la excursión. Básicamente, ustedes durante la secundaria básica, la observación es un elemento indispensable para, por supuesto, después desarrollar la experimentación, y la excursión también será una forma de trabajo que van a utilizar durante su paso por este nivel educativo. Recuerden los tips que ya les dimos para hacer una correcta observación y que después, por supuesto, podamos desarrollar la experimentación y la excursión adecuadamente. Cuando te enfrentaste al laboratorio de la secundaria básica, pudiste darte cuenta de que encontramos un sinnúmero de útiles de laboratorio imprescindibles para el desarrollo de estos métodos y formas de trabajo, como puede ser la observación, la experimentación y la excursión. Pero hay uno especialmente que siempre nos llama la atención y que resulta curioso para todos, y estamos hablando del microscopio, por las posibilidades que este nos trae. Nos ayuda a percibir microorganismos, células, que hasta ese momento solo la podíamos ver en dibujos, en libros de texto. Y ahora con el microscopio podemos observarlos nosotros directamente. Veamos este material que nos muestra las partes del microscopio, la importancia de él y cuáles microscopios podemos encontrar en el laboratorio escolar. En este video revisaremos las principales características y funcionalidades de los microscopios. Partamos por lo básico.
El microscopio es un instrumento diseñado para ver objetos pequeños. Consta de un objetivo que, en algunos modelos, puede ser intercambiable y de un ocular por el que se observa el que también se puede intercambiar. Hay dos tipos de microscopios. Microscopio biológico. Sirve para ver microorganismos. Posee una cabeza monocular o binocular. Tiene una luz incidental o un espejo que condensa la luz solar o artificial. Entrega altos aumentos y permite observar muestras preparadas, secciones de órganos o tejidos en un cristal transparente para que lo atraviese la luz. Microscopio tipo lupa. Te permite ver en detalle cuerpos más grandes y entrega una visión tridimensional con aumentos más bajos. También puede ser monocular o binocular, por lo que se utiliza para observar cuerpos sólidos y opacos, como estampillas, insectos, monedas, etc. Para ambos tipos existe la posibilidad, en algunos modelos, de conectarlos a un computador para traspasar las imágenes digitalmente. Una duda muy común que surge con los microscopios es: ¿cómo encontrar objetos interesantes para observar? Para los microscopios estereoscópicos tipo lupa es muy simple. Cualquier cosa es observable y no necesitan una preparación previa. Pueden ser insectos, hojas de plantas, rocas, etc. Para observar con un microscopio biológico sí se requiere una preparación más esmerada, ya que necesitas una muestra finísima de preparado y llevarlo al cristal transparente. Hicimos ya un recorrido por la unidad número 2 que habla acerca de los métodos y formas que utilizamos en el laboratorio, y será importante recordar y reconocer a una de esas figuras excelsas de la ciencia cubana. Estamos hablando del doctor Carlos Juan Finlay. Hablaremos hoy de un hombre de ciencias que debiéramos recordar mucho más cotidianamente, porque su descubrimiento nos alerta hasta hoy sobre el peligro inminente causado por un vector. En efecto, ese hombre de ciencias fue Carlos Juan Finlay Barrés. Si usted camina por la calle Cristo de su natal Camagüey, verá la Casa Museo de Arquitectura Colonial marcada en la actualidad con el número 5. Allí nació Carlos Juan Finlay Barrés, el 3 de diciembre de 1833. A su memoria se instituyó esta fecha como Día de la Medicina Latinoamericana. En su infancia, Finlay vivió en La Habana. Luego, en su adolescencia y juventud, fundamentalmente en Francia, hasta que en 1851 regresa a Cuba, convaleciente de un ataque de fiebre tifoidea. Estudió medicina general y oftalmología en el Jefferson Medical College de Filadelfia. De regreso a Cuba, revalidó su título de medicina en la Universidad de La Habana. En 1857, Finlay inicia sus estudios experimentales sobre la fiebre amarilla y presenta ante la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana su trabajo Memoria sobre la etiología de la fiebre amarilla. Luego, sobre el tratamiento quirúrgico del cáncer, la extracción de cataratas, referencias a la lepra. También realizó investigaciones sobre el cólera y persistió en el estudio de la fiebre amarilla hasta llegar a la conclusión de que la transmisión de la enfermedad se realizaba por un agente intermediario, el mosquito Culex o Aedes aegypti. En 1881, Finlay presentó por primera vez su hipótesis en la Conferencia Sanitaria Internacional realizada en Washington, pero fue recibida con escepticismo. De regreso a Cuba, realizó experimentos con voluntarios, presentó su trabajo ante la Academia de Ciencias Médicas de La Habana. Sus postulados fueron ignorados por más de 20 años, hasta que finalmente fueron aceptados. Como profesional de la ciencia, asumió importantes cargos y aunque fue nominado en 7 oportunidades al Premio Nobel, injustamente no le fue otorgado. El Estado cubano instituyó la Orden Carlos Juan Finlay. La Universidad de Filadelfia le otorgó ad honorem el doctorado en leyes. La Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, la medalla Mary Kingsley, y el gobierno francés le condecoró con la insignia de oficial de la Legión de Honor. Finlay murió en La Habana el 20 de agosto de 1915, a la edad de 81 años. Es solo un tantito así del infinito universo de saberes.
Seguimos entonces en este recorrido, en esta consolidación de los principales elementos del conocimiento que debemos reafirmar en este curso escolar, ahora con la unidad número 2, referida a medio ambiente y salud. Recordemos entonces estos principales conceptos que estudiamos en la unidad número 2. Medio ambiente. Ese es un concepto imprescindible que van a estudiar durante toda su vida. Lo vieron en la primaria, lo verán en la secundaria y en los próximos niveles educativos en los que estudien también trabajarán con este concepto. Fíjense que hablamos aquí de medio ambiente, como la interacción de los factores bióticos, abióticos y socioeconómicos. Y fíjense que la flecha en este esquema nos muestra la relación estrecha que se establece entre todos estos elementos. No existe en el medio ambiente ninguno de estos elementos aislado del otro. Hay una relación estrecha. Por tanto, cuando afectamos uno, se ven afectados los otros. Y de ahí la necesidad de la protección del medio que nos rodea. Como de costumbre, podemos encontrar el concepto redactado y que muchas veces ustedes saben de memoria. Pero es importante que ustedes aprendan también a hacer esquemas, mapas conceptuales, que les ayude a estudiar, que les ayude a encontrar la lógica de estos conceptos para que no aprendan de memoria, sino que encuentren el sentido común a todo lo que aprendemos en las clases de ciencia. Aprendido ya y recordado este concepto imprescindible para el estudio de la naturaleza, de los fenómenos y procesos que suceden en ella, será entonces necesario recordar esos problemas ambientales que afectan a nuestro planeta y que constituyen esencia para el comportamiento de los seres humanos. Recordemos entonces los principales problemas ambientales que nos agobian. Principales problemas ambientales: degradación de los suelos, deforestación, contaminación ambiental, agotamiento de la capa de ozono. Fíjense que el enunciado dice principales problemas ambientales. No son los únicos, pero son los principales que encontramos en nuestro planeta. Es importante que cuando hablemos de los problemas ambientales no aprendamos de memoria cada uno de ellos, sino que sepamos explicar la influencia que tiene cada uno de ellos para la salud, para el desarrollo de la vida de los seres humanos, y eso implica para el desarrollo económico incluso de la sociedad. Fíjense, degradación de los suelos. Si nuestros suelos se degradan en un país como el nuestro, por ejemplo, que el principal problema ambiental principalmente es los suelos, en que somos eminentemente agrícolas, que el suelo es donde se produce la mayoría de nuestros alimentos, ¿qué sería entonces para la agricultura, para el desarrollo de la ganadería, tan dependientes de este recurso tan importante como es el suelo? Teniendo en cuenta además que el suelo es un recurso que se regenera a partir de muchos años, que necesita mucho tiempo. No es un recurso que podamos renovar en un corto plazo, en un corto periodo de tiempo. Por tanto, es necesario que tengamos en cuenta su protección. Y así sucesivamente con estos problemas ambientales que le estamos mostrando. Lo más importante es entender la explicación y la influencia que tienen cada uno de ellos para la salud y para la vida de cada uno de nosotros. Otro de los problemas ambientales son la pérdida de la diversidad biológica, problemas de población y cambio climático como el principal problema que enfrenta hoy la humanidad. Cuando hablamos de problemas de población, es necesario entender que estamos hablando en algunas regiones del planeta de sobrepoblación. Esto significa que mientras más población haya, más alimento se necesita, más basura se desecha y por tanto esto constituye un serio problema.
También constituyen los problemas de población en otras regiones del planeta donde hay pocos nacimientos, la densidad de población es menor y por tanto hay una población económicamente activa que es insuficiente para suplir las necesidades de la sociedad. Y ese es otro de los grandes problemas ambientales que también enfrentamos en nuestro planeta, que puede ser de un extremo o del otro. Y el cambio climático como el principal problema que enfrentamos en nuestro planeta y que sin duda alguna es importante entenderlo porque manifiesta cómo hemos, con nuestro actuar diario, avanzado en ese problema que casi está a punto de llegar al no retorno. Pero veamos este material audiovisual que nos trata acerca del cambio climático y a qué se refiere específicamente. Lo más importante del material es que saquemos conclusiones desde qué podemos aportar cada uno de nosotros desde nuestra postura, desde nuestro pedacito de tierra, desde nuestro actuar diario para contrarrestar los efectos del cambio climático. El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi 1,5 grados desde 1880. 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a 1.000 millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático, como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él. Ahora, el debate, de darse, se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Pero lo cierto es que desde hace años nosotros llevamos dejando huella en el planeta de forma notable, y no hablamos de pequeños depósitos de residuos, cimas de huesos o cajas de herramientas prehistóricas. Conforme las sociedades humanas crecían, las capacidades de contaminar también aumentaban. Uno de los ejemplos históricos más llamativos es el Monte Testaccio en Roma. Esta colina triangular cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene más de 30 metros de altura. No sería nada demasiado llamativo si no fuese porque está compuesta por 26 millones de ánforas rotas. Entre los siglos I y III después de Cristo, Roma era un monstruo con una sed insaciable de aceite de oliva y miles de ánforas la surtían cada día. Estas ánforas llegaban desde todas las partes del imperio, pero sobre todo desde la provincia bética, al sur de España, a muchos kilómetros de distancia. Como por aquel entonces devolver las ánforas a su lugar de origen era mucho más caro que desecharlas, una vez se vaciaban, se tiraban al monte Testaccio y se cubrían con cal viva. A día de hoy, casi 2000 años después, el monte continúa allí en pleno corazón de Italia. Si ahora viajásemos al mismísimo centro de otro imperio, el británico, en plena época victoriana, también veríamos cómo el peor de los barrios de Londres era un apiñamiento casi inimaginable. Según los historiadores, en las 27 casas de un callejón vivían 1.100 personas, es decir, más de 40 por vivienda de media, llegando a situaciones en las que en una sola casa, con 9 camas, vivían 63 personas. Eso provocaba gigantescas masas de gente que creaba una cantidad brutal de excrementos y residuos, algo que sumado a las 40.000 toneladas de basura del ganado y cabalgaduras, hacían que, por ejemplo, el Támesis fuese un torrente continuo de estiércol líquido. Estos abusos tan salvajes y sistemáticos son los que han ido provocando cambios en el planeta. Es cierto que con más de 50 años de trabajo y cantidades ingentes de dinero, el gobierno británico consiguió salvar el Támesis, empezando a recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron.
Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente a lo largo de la historia que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza. Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo. Lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas ni hasta qué punto este es un proceso sin retorno. Lo que sí es evidente es que así hemos llegado a calentar la Tierra y si algo tenemos claro es que para solucionarlo debemos de tener la cabeza bien fría. Para enfrentar el cambio climático, nuestro país también se propone una estrategia y la ha llamado Tarea Vida. Veamos en qué consiste la Tarea Vida. La Tarea Vida es el plan estratégico de enfrentamiento al cambio climático en la República de Cuba. No es más que la adaptación y mitigación de los efectos de este gran problema que es el cambio climático en nuestro país. Estamos hablando de un estado insular. Por tanto, las playas constituyen un recurso económico imprescindible para nuestro archipiélago. Los hoteles, el destino Sol y Playa en nuestro país constituye un elemento indispensable en el desarrollo económico de la nación cubana. La adaptación y mitigación al cambio climático. Un grupo de medidas se están tomando ya en los principales polos turísticos, los principales destinos de Sol y Playa y en otras regiones de nuestro país. Veamos este material que nos habla detenidamente en qué consiste la Tarea Vida y dónde se han enfocado los principales esfuerzos de la dirección del país y al que debemos contribuir todos nosotros. Los lugares de actuación concebidos como parte de la Tarea Vida son las zonas geográficas de la costa y los principales acuíferos subterráneos conectados al mar, que se priorizan en la isla principal junto con determinados cayos del archipiélago cubano, muy especialmente aquellos vinculados al turismo. El sur de las provincias Artemisa y Mayabeque es una zona muy vulnerable por la degradación acumulada de sus ecosistemas costeros, por la ubicación de varios asentamientos humanos muy próximos al mar y desprotegidos, entre otros factores. A su vez, es un área de importancia vital para garantizar el agua en cantidad y calidad al sector agropecuario, a la capital del país, a una buena parte de las industrias y al consumo de sus habitantes. Esta zona costera es vital para la seguridad física y de la población de 3 provincias amenazadas por el cambio climático. La propia capital de la nación es otro de los lugares priorizados en la Tarea Vida. El litoral norte de la ciudad, con el malecón desde La Chorrera hasta La Punta en la entrada de la bahía, es la primera área costera que se identifica. La belleza de estas imágenes, en las que resalta la apacibilidad del mar, cada día se ve más interrumpida por la ocurrencia de severas inundaciones costeras que impactan sobre el bien llamado Sofá de La Habana. También se incluye otra área del litoral costero de la ciudad, desde Cojímar hasta el Rincón de Guanabo, con particular situación el poblado de Guanabo, el río de igual nombre y la cresta de arrecifes coralinos que colinda con la provincia de Mayabeque. Se puntualizan 2 playas arenosas del este de la capital, importante espacio recreativo de los habaneros y de creciente interés turístico, Guanabo y La Veneciana, así como las playas de Marianao y Santa Fe hacia el oeste, todas sometidas a una erosión intensa. Otra área a priorizar en la Tarea Vida es la Bahía de La Habana y su cuenca tributaria, a fin de reducir su vulnerabilidad costera
y en función de contribuir a convertirla en un lugar de alto desarrollo del turismo. Tendrán especial atención los ríos, arroyos y drenajes pluviales que desembocan en la bahía y pueden impactar sus aguas con mayor o menor contaminación. Por la importancia estratégica para el desarrollo socioeconómico del país, la Tarea Vida ha incorporado la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, identificando el área costera correspondiente desde la Bahía de Cabañas hasta la Playa Arenosa El Salado, y en particular la perspectiva futura para los pueblos del Mariel y Playa Baracoa. Varadero, con sus corredores turísticos, es otra de las zonas con especial interés para la Tarea Vida. Se han identificado, atendiendo a su vulnerabilidad, las áreas desde el oasis hasta los cayos priorizados de Sabana Camagüey, donde se ha incluido a Varadero y a los lugares que se vinculan a este polo turístico, desde la playa Los Pinos, en la bahía de Matanzas, hasta Playa Camacho, donde destaca el pueblo de Boca de Camarioca. El litoral de la bahía de Cárdenas, que incluye la ciudad de Cárdenas y el pueblo de Santa Marta. De igual forma, la Tarea Vida prioriza integralmente los cayos turísticos de Villa Clara, con énfasis en las playas arenosas de Cayo Las Brujas y Cayo Santa María, e incorpora como corredor turístico a la ciudad de Caibarí. Asimismo, los cayos turísticos del norte de Ciego de Ávila, desde Cayo Guillermo hasta Cayo Paredón Grande. La Tarea Vida identifica las costas norte y sur de la provincia de Ciego de Ávila por la sensibilidad de sus acuíferos subterráneos abiertos al mar, que constituyen la fuente de abasto de agua principal para la población y la producción agrícola, donde se compromete el desarrollo socioeconómico del país ante la sequía y el ascenso del mar. Se prioriza la zona costera del norte de Camagüey, en particular los cayos con elevado potencial de desarrollo turístico, desde Cayo Romano hasta la bahía de Nuevitas, y se atiende la situación específica del polo de Santa Lucía y la ciudad costera de Nuevitas. La Tarea Vida ha incorporado el litoral norte de la provincia de Holguín, desde Jibara hasta Ramón de Antilla, y áreas desde Cayo Saetía a Playa Corintia. Al sur del oriente cubano se identifica la bahía de Santiago de Cuba, donde deben priorizarse las soluciones integrales a la disponibilidad de agua en la ciudad y la disminución de la contaminación y la vulnerabilidad costera en determinados lugares. La Tarea Vida ha identificado las ciudades costeras de Manzanillo y Niquero, bañadas por las aguas del Golfo de Guacanayabo, y de Cienfuegos, Moa y Baracoa, bajo el abrigo de sus amplias bahías. Todas son vulnerables a los efectos de la subida del mar. En ellas se demanda atención priorizada ante los daños al patrimonio natural que las protege, por la infraestructura y la población amenazada y por la magnitud de determinadas actividades de servicio e industriales que se desarrollan en esas ciudades. Por otra parte, la Tarea Vida identifica otros 13 asentamientos costeros de menores dimensiones, no contemplados en las zonas anteriores, pero que son lugares donde ya se ha diagnosticado su desaparición paulatina por la inundación permanente del mar. 9 antes del 2050 y los 4 restantes en el 2100.
se puntualiza el problema de la carretera Santiago-Pilón, que comunica varios asentamientos costeros en el sur de las provincias de Santiago de Cuba y Granma, y es muy vulnerable ante la elevación del mar, los eventos hidrometeorológicos extremos y otros fenómenos naturales peligrosos. De igual forma, se señala la atención a 10 playas arenosas con erosión intensa en los municipios de Florida, Sandino, Minas de Matahambre, La Palma, Pilón, Franpaís y Moa, que desaparecerían si son afectadas por eventos meteorológicos extremos, así como otras de interés para el turismo situadas en Cayo Largo del Sur y el litoral norte de Las Tunas. Finalmente, en la tarea vida se han considerado otras áreas costeras extensas, localizadas al sur del país, desprotegidas y sometidas al proceso de la intrusión marina, donde ya está comprometido el desarrollo agrícola o de la camaronicultura. Estos lugares son de La Coloma en Pinar del Río, a Majana en Artemisa, de Tunas de Sasa en Santi Espíritus, a Júcaro en Ciego de Ávila, de Punta Virama a Manzanillo en Granma, Santa Cruz del Sur en Camagüey y de Playa Larga a Guasasa en Matanzas. Las 15 zonas con sus correspondientes áreas y lugares están distribuidas por todo el archipiélago cubano e indican los 73 municipios del país donde habrá que concentrar los mayores esfuerzos para materializar las medidas y los proyectos ingenieros de adaptación frente al cambio climático, como alternativa principal para contrarrestar sus efectos negativos en el desarrollo económico y social proyectado por el país. Sin embargo, este desafío de preservar la vida enfrentando con éxito el cambio climático abarca a toda la nación, a todos los sectores y a cada uno de los cubanos de las actuales y futuras generaciones. Y referido también a estos problemas ambientales y cómo podemos enfrentarlos, les traigo un tema que puede ser muy interesante, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo de pandemia y de proliferación de algunas enfermedades. Vamos a hablar de cómo impacta en la sociedad humana la pérdida de la biodiversidad, el que deforestemos algunos bosques y que por supuesto se pierda el hábitat de muchos animales y qué consecuencias trae esto para los seres humanos. Veamos un elemento importante que les traigo y que resulta muy curioso para entender el origen de muchas enfermedades y que ha sido una publicación de la World World Foundation, una organización, el Fondo para la Naturaleza, una organización no gubernamental y que se ha dedicado a estudiar detenidamente estos procesos. Veamos en qué consiste y qué explicación se les da a un grupo de las más importantes enfermedades que hemos vivido los seres humanos a lo largo de la historia. Comencemos por este concepto interesante, zoonosis. ¿Qué entendemos por zoonosis? Son las enfermedades de origen animal. ¿Y por qué les traigo esto? Bueno, vamos a ir relacionándolos un poco con los principales problemas ambientales que tenemos en el planeta para que nos demos cuenta que la actuación de cada uno de nosotros influye también y tiene su consecuencia y su repercusión en la vida y en la salud de todos nosotros. Más del 70% de las enfermedades humanas en los últimos 40 años han sido transmitidas por animales salvajes. Es importante este dato y miren el porciento. Estamos hablando que el 70%, más del 70% de las enfermedades que hemos sufrido en los últimos tiempos son transmitidas por animales salvajes. Y pueden encontrar además más información si te conectas al sitio web www.es, que es el sitio en español de esta organización no gubernamental, y encuentran muchos artículos relacionados con la vida salvaje. Y se preguntarán, ¿por qué en los últimos 40 años los animales salvajes transmiten enfermedades a los seres humanos y no lo han hecho así a través de la historia? Bueno, eso tiene una explicación. Veamos. Por ejemplo, el ébola, el SIDA, el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina,
y la COVID-19, producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, son algunos de los ejemplos más claros de estas enfermedades que han sido transmitidas por animales salvajes a los seres humanos. Bueno, ¿y cómo llegaron a los seres humanos? Veamos por qué. Y tenemos aquí la ruta de las pandemias. Bueno, se pierden especies, se destruyen sus bosques y sus hábitats naturales, y esto hace que las especies se comiencen a trasladar a los lugares más cercanos a los seres humanos, comiencen a interactuar más con ellos, o se pierden algunas especies y estas enfermedades que son típicas de estas especies salvajes comienzan a buscar nuevos hospederos. Estos virus, al no tener un hospedero, que son estas especies sobre las que ellos no tienen ninguna influencia negativa en la salud, comienzan a buscar nuevos hospederos y así llegan los virus, estas enfermedades que pueden ser letales a los seres humanos. El tráfico de especies silvestres y de carnes de animales salvajes también es un elemento importante y que ha llevado consigo a la transmisión de alguna de las enfermedades a los seres humanos. La intensificación de la agricultura y la ganadería, y todo ello consigo ha traído, por supuesto, una repercusión negativa y un avance del cambio climático. Fíjense que en la medida en que desaparecen especies, que se pierde la biodiversidad, las enfermedades que comúnmente viven en estos animales salvajes buscan nuevos hospederos. Y a partir de ahí, los humanos nos convertimos en víctimas de estas enfermedades. Es importante entonces entender que la salud ambiental, la salud humana y la salud animal constituyen una sola salud y que la solución es conservar el equilibrio y la salud de nuestro planeta. No es posible tener una salud ambiental adecuada si la salud humana y la salud animal no están del mismo modo. Hemos aprendido en nuestros encuentros cómo es posible tener un estado óptimo de salud y para ello es necesario que esté también en un óptimo estado de salud la salud animal y así conservaremos un medio ambiente más saludable. Es necesario entonces que recordemos algunas de las características de nuestro planeta y que fueron vistas en la unidad número 3. Características del planeta Tierra. Bueno, estos son elementos que encuentran en su libro de texto en las páginas de la 64 a la 67, elementos que ya ustedes recibieron, que yo les pido que tomen nota de la página del libro para que lo puedan consultar después, no necesitan tomar nota de él ahora, pero que estas son las principales características de nuestro planeta y que aprendimos en nuestros encuentros. Es abultada por el ecuador y achatada por los polos. La Tierra tiene forma de geoide, esa es la forma correcta de decir de nuestro planeta, y su dimensión es de 40.009 kilómetros. Encontramos 5 continentes, las Américas, Eurasia, África, Australia y Oceanía y la Antártida. Como ya les dije, recuerden que hay mucha bibliografía que habla de 7 continentes, pero Cuba asume esta definición. Y 4 grandes masas de agua u océanos, el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. Elementos que también encuentran en estas páginas y que será necesario que tomen nota de ellas, pero para que puedan reflexionar a partir de su estudio independiente, como siempre les propongo. Hemos dado un breve recorrido por las unidades 1, 2 y 3. Elementos particulares y de cultura que nos sirven para entender por qué nos enfermamos cada vez más con enfermedades típicas de animales salvajes. Este es un elemento y como has podido comprender, somos responsables de la mayoría de ellas. Es necesario aclarar que esta consolidación no les da los objetivos a la prueba ni una guía de estudio forzada. Estos son algunos de los elementos y los conceptos más importantes que deben reflexionar, que deben ejercitar y que deben consolidar, pero no son todos. En su libro de texto aparecen
todos los contenidos y conceptos necesarios para seguir aprendiendo acerca de las ciencias naturales y de los elementos que hasta hoy han aprendido. Recuerden la responsabilidad que tenemos por y para la vida. Esa es la tarea que siempre les dejo. Como se han podido dar cuenta, no tendremos actividad independiente, pues tienen una que es más grande, que es estudiar todos esos conceptos esenciales que han aprendido en el recorrido de nuestra asignatura hasta el momento. Nos vemos entonces en un próximo encuentro para seguir hablando de ciencias naturales.